Bueno, ahí estamos grabando. Voy a compartir pantalla. Bueno, obviamente cualquier duda, comentario, cuestión que quieras agregar, siempre es bienvenida. A ver, vamos por aquí. Ok. Bueno, el otro día estuvimos haciendo un comentario. ¿Ahí me escuchas bien? Perdón, antes de arrancar. ¿Se ve bien y me escuchás? Ahí estoy tratando de ampliar la pantalla. Mi compu va medio despacio. Buenísimo. Bueno, ahí voy a esperar que se amplíe un poquito la pantalla y arranco a, a presentar. Pero bueno, mientras tanto, el otro día estuvimos hablando más que nada del concepto de innovación, ¿no es cierto? Y el objetivo de la charla del otro día tuvo que ver más que nada con afinar un poco el concepto, porque habitualmente escuchamos la palabra innovación aplicada a un montón de cosas, ¿no? Entonces, lo importante, si bien siempre la propia palabra de innovación nos habla de novedad, ¿sí? Pero también tenemos que tener en cuenta algunas cuestiones, ¿no? Porque ahí si hablamos de que algo es innovador porque es nuevo, en realidad estaríamos colisionando de alguna manera con lo que es creatividad, ¿sí? La creatividad es algo nuevo, pero la diferencia con la innovación es que algo innovador da un valor agregado, tiene, podríamos decir, éxito en el mercado, ¿sí? Porque alguien la adopta porque claramente es valioso. Ese valor puede ser tanto monetario como no monetario, ¿sí? Puede tener que ver con otras cuestiones, ¿no? Como decíamos el otro día, agregar valor por el hecho de que mejore el bienestar de, no sé, cierta parte de la sociedad, se agrega valor porque mejora condiciones medioambientales o porque mejora la situación de ciertas especies, ¿no? Todo eso tiene que ver con la innovación. Ahora, como un paso siguiente y una profundización, llega este momento de empezar ahora sí a hablar de lo que es innovación abierta. Pero como siempre, ¿no? Antes de hablar de este concepto de innovación abierta, lo que vamos a hacer es irnos al concepto tradicional de innovación, ¿sí? Que se llevaba adelante en las empresas, y que tiene que ver con la innovación cerrada. O sea, podemos hablar de forma de innovar en forma tradicional, ¿sí? Y la forma de innovar moderna, que es la innovación abierta. Em, y en este sentido, lo que tenemos que tener en cuenta es que eh, o sea, no sé si dividirlo tanto en cuanto a cuestiones temporales, ¿no? Esto tiene que ver no solamente con la temporalidad, sino también con a ver, las formas, los procesos, las costumbres organizacionales que existan en las empresas o en las organizaciones vinculadas a la idea de innovar. O sea, primero hay que ver si estamos hablando de una organización innovadora, una organización que apueste a la innovación como una forma de diferenciación, como una forma de agregar valor, como una forma de mantener el liderazgo en el mercado, ¿sí? En el caso que así sea y esa organización le dé importancia a la innovación, puede que vote o sea adepta a lo que podemos llamar innovación cerrada, ¿no es cierto? Que la innovación cerrada lo que plantea básicamente es que todos los procesos de innovación están dentro de la empresa, ¿sí? Tanto la generación de ideas, la investigación y desarrollo, la puesta en marcha, el prototipado, la llegada al mercado, todo está dentro
de esa misma empresa y no hay porosidad con el mundo exterior, podríamos decirlo. Puede que no nos parezca extraño porque en realidad la verdad que el mundo, y por ahí muchos de nosotros, ¿no es cierto?, en nuestra forma de trabajar, lo hacemos de esa manera, ¿sí? Entonces, por eso me parece muy interesante esto de primero hablar de innovación cerrada para después hablar de innovación abierta, ¿sí? ¿Qué provoca que una organización, o pensémoslo a nivel personal, yo me dedique, o la organización se dedique a hacer todo, ¿sí? A hablar de como una especie de integración vertical de los desarrollos innovadores? Bueno, claramente lo que tiene eso es que yo estoy pensando desde dentro de la organización y desde una realidad que algo que estoy haciendo puede ser útil para determinado segmento de clientes, para determinado público. Y ahí estamos ya en un gran problema, porque hoy sabemos que todo cambia, que los consumidores son cada vez más exigentes, que las necesidades también son cambiantes en el tiempo. Entonces, eso puede provocar cierta problemática en que lo que esté haciendo, ¿sí? Lo que esta organización esté haciendo sea útil para el destinatario final, ¿sí? Por otro lado, sí, es cierto, ofrece o permite que esta organización tenga un mayor control sobre todo el proceso, ¿sí? No se le va a escapar nada porque claramente está todo bajo su propio paraguas. Y hablo de mayor control en todo el proceso, tanto desde la generación de ideas como cuando ese producto o ese servicio del que estamos hablando ya llega al mercado y es comercializado. Entonces, ¿qué punto a favor tiene este mayor control? Bueno, que si estamos hablando, como dice acá la gráfica, ¿no? Si estamos hablando de algún producto que puede ser patentado, es decir, que puede ser pasible de una protección intelectual, bueno, este ámbito es positivo porque de alguna forma se estaría protegiendo en todo momento cada paso, ¿sí? Y no habría filtraciones posibles que pueda hacer que algún otro pueda tomar ese conocimiento y quizás hacérselo, apropiárselo, o quizás ganarme de mano en el proceso de protección, ¿sí? Pero, ¿qué tiene de malo? ¿Sí? O sea, tiene por ahí algunas cuantas ventajas y quizás puede ser útil para ciertos sectores o ciertos productos en particular, pero por otro lado tienen una parte negativa que tiene que ver con esto, ¿no? Que especialmente a ver, todo lo que son los recursos humanos, ¿no es cierto?, el capital intelectual, el conocimiento, bueno, va a estar acotado, o sea, todo ese conocimiento que se necesita disponer para innovar, va a estar acotado al que tiene la organización, ¿sí? O al que puede acceder, y punto, ¿sí? Es decir, bueno, el propio conocimiento de los recursos humanos propios, o de, bueno, si han participado en congresos, en concursos y demás, ¿sí? Pero claramente eso está limitado. Y por otro lado, también, si es todo este proceso, ¿no es cierto?, que arranca por ideas y termina en productos o servicios, quizás no tiene éxito, si en algún momento se corta, bueno, no hay posibilidad de obtener ningún tipo de flujo de ingresos por todo ese trabajo, por toda esa inversión que se ha hecho, si ese producto o ese servicio no es exitoso en el mercado, ¿sí? Entonces la única forma de comercialización es un producto final, ¿sí? No algún otro subproducto vinculado a conocimientos que se puedan ir generando en ese mismo proceso, ¿sí? Entonces, a ver si me pasé de... quería mostrar otra diapo, pero se ve que la tengo oculta. Es esta, están cambiadas de orden. Entonces, lo que podemos ver en esta gráfica, está un poquito pixelada, es que
este proceso de innovación cerrada es como un embudo, ¿no es cierto? Siempre decimos que para generar innovaciones, cuanto más ideas existan al principio, mejor, porque a partir de la mayor cantidad de ideas se van a establecer filtros y, bueno, seguramente se llegará a algún producto o servicio valioso en el mercado, ¿no es cierto? Claramente, como decíamos antes, esto es como una especie de integración vertical del proceso, donde una misma organización se ocupa de todo, cosa que en el mundo actual eso no es tan común, suele ser bastante ineficiente, porque lo mejor es que exista una división del trabajo y que cada uno se ocupe de hacer las tareas que mejor puede hacer, ¿sí? En donde es más eficiente, donde es mejor. Por otro lado, este tema, ¿no? Estar alejada totalmente de un feedback, de un ida y vuelta con el mercado, que hoy en día es necesario por la gran velocidad de los cambios en las necesidades de los consumidores, ¿sí? Y por otro lado, este tipo de innovación cerrada es una innovación que la verdad es apta prácticamente solo para empresas o para organizaciones que poseen gran cantidad de capital, ¿sí? Porque para pasar por todos estos procesos y poder sostenerlos financieramente, bueno, se necesita mucha espalda para poder llegar hasta el final, ¿no es cierto?, teniendo resto financiero, porque hasta ese momento en que el producto que pasó por todas estas etapas, ¿no?, de investigación y desarrollo y sale al mercado, bueno, recién ahí tendría un flujo de ingresos positivo la empresa. Hasta ese momento, que esto pueden ser muchos años, ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, de cuestiones vinculadas a, a ver, a la salud, a cuestiones vinculadas con la biología o la biotecnología, donde hay tiempos que no se pueden acelerar, bueno, claramente la inversión que hay que hacer es muy grande, ¿sí? Entonces, como decía al principio, ¿no? Para hablar de innovación abierta, primero tenemos que hablar de innovación cerrada. Y ver sus pros y sus contras. No quiere decir que esta innovación no sirva. Quizás era la más usada hasta hace un tiempo, ¿sí? Y a partir de un montón de cuestiones, ahora vamos a ver unos cuantos por qué, aparece esta corriente de la innovación abierta que tiene muchísimas otras opciones y ventajas, ¿sí? Mati, ¿cómo vamos? A ver, ahí te leo. ¿Bien? Genial. Bueno, entonces seguimos, ¿sí? Me tomo otro mate. A ver, lo que decía recién tiene que ver con, bueno, acá pasó algo que hizo que estos personajes, ¿no? Estos jugadores de estos ecosistemas de innovación empiecen a ver otras cosas. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué pudo haber pasado en todo este tiempo? Bueno, la verdad que lo que pasó tiene que ver con todo esto que vemos acá en la diapositiva, ¿no? Claramente, la evolución de la tecnología, ¿sí?, y las sucesivas revoluciones industriales, hoy estamos viviendo ya lo que es la industria 4.0, o sea, estamos pasando por la cuarta revolución industrial, ¿sí? Y fíjate que las revoluciones industriales cada vez se van dando más seguido. Nosotros tenemos como un conocimiento bastante común hablar de la revolución industrial, aquella de 1700 y algo, donde surge la máquina a vapor, ¿sí? Se sustituye la fuerza del trabajo por una máquina, ¿sí? La fuerza del trabajo físico, tanto de los humanos como de los animales, por una máquina a vapor que empieza a facilitarnos el trabajo, ¿sí? Eso provoca que gran parte de la población que estaba abocada a hacer tareas manuales y que requerían mucho esfuerzo, quizás sí con alguna pequeña tecnología, con alguna herramienta, pero
que ya sea mucho más eficiente el trabajo, que aumente la productividad, inclusive que ya no sea tan necesario que tanta gente se aboque, por ejemplo, a la producción de alimentos, ¿sí? Esa fue la primera revolución industrial que nos hizo saltar después a otra etapa, donde ya a partir de la mecanización y de la introducción de tecnologías, pero quizás no, ya no tanto vinculadas a herramientas, sino que más bien vinculadas a lo organizacional, ¿no es cierto? Con la aparición de la famosa producción fordista, que habla de la producción en masa, ¿sí? Que eso lo que generaba, o sea, si ya en la industria 1.0 se había generado un aumento de la eficiencia en la producción por la aparición de máquinas que ayudan al hombre al trabajo, bueno, con la industria 2.0 y la aparición de estas líneas de montaje, esa eficiencia se aumentó muchísimo, ¿sí? Y además, bueno, la aparición de otras fuentes de energía, como el caso de la electricidad. Bueno, esto volvió a generar otro cambio en la estructura socioproductiva que hizo que, de vuelta, más cantidad de gente que estaba dedicada a la producción de alimentos y que vivía en zonas rurales pueda desplazarse a zonas urbanas, tener mayor calidad de vida, ¿sí? Y empezar a ocuparse en otros tipos de puestos de trabajo, inclusive que sean un poco más amigables con la salud y con el esfuerzo. Bueno, y así fue que podemos hablar ya de otra revolución industrial cuando esas líneas de montaje que empezaron y que eran de alguna forma manuales, allá por 1850, empiezan a estar automatizadas, empezaron a aparecer los robots, empezaron a aparecer las primeras computadoras que lograron que esas líneas de producción trabajen con muy poca gente, ¿sí? Y que inclusive puedan trabajar en procesos continuos, en 24 horas corridas. Así que ahí volvemos a un salto y llegamos a la revolución industrial que estamos viviendo en este momento, que tiene más que ver con las tecnologías de la información, ¿sí? Entonces, si empezamos a mirar todos estos desarrollos vinculados a las tecnologías de información que permiten básicamente recabar altas cantidades de datos, ¿sí? No solamente recabarlo a través de sensores, de distintos dispositivos, como por ejemplo puede ser un micrófono, puede ser una cámara, bueno, los diferentes dispositivos electrónicos que hoy nos rodean, no solamente pueden recabar esos datos, sino que lo pueden almacenar, ¿sí? Porque cada vez los costos de almacenamiento de datos son menores por la evolución de las tecnologías, sino que además pueden, a ver, los ordenadores son cada vez más potentes y permiten que esos datos sean procesados cada vez a mayor velocidad, ¿sí? Por otro lado, toda esa información, o sea, todos esos datos que se van transformando en una información a través del procesamiento, además están en la nube, ¿sí? Están en un lugar compartido por muchísimos usuarios, ¿sí? Que pueden acceder a esos datos desde distintos lados del mundo, estar interconectados, y a partir de ahí, bueno, construir diferentes sistemas de producción que estén totalmente integrados con esa red de datos y de procesamiento. Y, por ejemplo, podemos hablar de algo que se está hablando mucho en este momento, que es de la inteligencia artificial, de la producción a través de la impresión 3D, de las empresas que están totalmente automatizadas y que trabajan con robots. Entonces, claramente tenemos una relación entre la evolución de la tecnología, la evolución de la economía, ¿sí? Obviamente cambios en lo social y en lo productivo, que hacen que claramente empiecen a verse de otra manera las formas de producir y las formas de innovar, ¿sí? Entonces, estamos viendo que el cambio
es lo más constante que existe y que además cada vez se da más rápido en nuestra vida, ¿sí? Y que nosotros como seres humanos, que estamos diseñados con un cerebro que por ahí no llega a adaptarse a la velocidad del cambio, bueno, se están generando diversos fenómenos muy interesantes. Entonces, si vamos a toda esta temática, ¿no? De que surgen tecnologías que permiten generar cambios en las formas de producción, podemos hablar de que, por ejemplo, de cuestiones como estas, ¿no es cierto? Voy a pasar por acá, de estos casos de, a ver, voy a cortar acá, Mati, porque en realidad este no es el PowerPoint que quería pasar. A ver, voy a ver si puedo encontrar voy a cortar la grabación un segundo. Grabación, ahí estamos. Vuelvo a compartir. Bueno, a ver, como decíamos antes, ¿no? Hablábamos del cambio y lo que es muy importante ver es que, por ejemplo, empieza a surgir lo que llamamos la economía colaborativa, ¿sí? No sé si estás tan al tanto, pero por ejemplo, estas plataformas conocidas como son Airbnb, como es Uber, ¿sí? Permiten que se puedan usar más eficientemente recursos que por ahí están aislados o sin uso, ¿sí? Sin el aprovechamiento al 100% de esos recursos, eh, y entonces la existencia de estas plataformas, o sea, a partir de cuestiones tecnológicas, ¿no es cierto?, que permiten generar estas aplicaciones, básicamente son aplicaciones, y que sean compartidas por personas a lo largo de todo el mundo, bueno, claramente nos permiten disfrutar de ciertos bienes y servicios en una forma muchísimo más, podríamos decir, barata, y sacarle provecho a los recursos, eficientizarlos, y también tenemos que tener en cuenta que podemos estar pensando que estamos protegiendo el medio ambiente de alguna forma, ¿sí? A ver, ahí voy a ver si abro la otra diapo, que ahí sí llegó. Bien, entonces, hablábamos de plataformas de economía colaborativa en el consumo, como Airbnb o como Uber, y otras tantas más que hay, ¿no es cierto? Pero también existen otras plataformas de economía colaborativa como lo son estas plataformas de crowdfunding. No sé si alguna vez escuchaste hablar de eso, pero hay plataformas como Kickstarter o Ideame, que lo que permiten es, yo siempre lo llamo de alguna forma, hacer más tecnológica lo que es una vaquita, ¿no? Esto de juntar dinero para algún fin. Y este dinero para algún fin tiene que ver con el desarrollo de tecnologías, el desarrollo de emprendimientos y demás. Entonces, empezamos a vivir en un momento donde esto de sumar esfuerzos, esto de sumar ideas de distintos lados, esto de ser un poco más poroso, ¿sí? Empieza a tener mayor visión dentro de la economía. Y tal es así que, por ejemplo, acá estamos viendo algunos casos muy, eh, a ver, de la vida cotidiana, ¿no? Que tienen que ver con, por ejemplo, concursos que se hacen para que los usuarios, ¿sí?, los consumidores, aporten sus ideas para generar nuevos gustos o nuevos sabores, y en este caso de papas fritas, ¿no? Entonces, se genera esta apertura de una empresa multinacional como esta, que si no me equivoco es PepsiCo, para que muchas cabezas estén pensando a la vez y tirando ideas para que claramente estas ideas entren a ese embudo que vimos hoy, ¿sí?
Entonces, ya no es solamente, o sea, para innovar la empresa no solamente se provee de ideas propias, sino que empieza a buscar en su entorno, ¿sí? Una forma muy usual es esta, es la de abrir estas propuestas, estas inquietudes a el público en general, a sus clientes, que son quienes usan los productos y saben qué problemas les resuelve, y bueno, y después se toman para seguir siendo perfeccionados a lo largo de ese embudo, ¿no? de investigación y desarrollo. Esto puede pasar tanto a nivel de, digo, de productos, como también a nivel de estrategia de marketing, ¿sí? Y también, bueno, fíjate que también lo podemos ver desde productos de empresas tan renombradas como Nike, ¿sí? Donde también, más que por ahí tomar esto, ¿no? De abrirse para que después se tomen esas ideas y se desarrollen productos masivos, Nike lo que hace es abrir una plataforma para, se llama, hacer lo que es la customización masiva, es decir, a partir de una zapatilla, por ejemplo, base, con ciertas características, cada usuario le va poniendo, le va sacando características que lo hacen, no sé, lo hacen mejor para uno, ¿no es cierto? Para su actividad, para sus gustos y demás. Entonces, bueno, toda esta apertura en la producción, en el desarrollo de ideas, viene de la mano de un cambio de lógica, ¿sí? Y como dice Procter Gamble, que es una de las empresas pioneras en lo que es innovación abierta, dice, lo que hemos hecho para fomentar la innovación es que la innovación sea algo normal, ¿sí? Que no pensemos que la innovación es algo para pocos, es algo reservado a grandes empresas. Bueno, en este caso hablamos de una gran empresa, ¿no? Procter Gamble, pero que todos los stakeholders, todos quienes estén alrededor, puedan aportar de alguna manera a generar nuevas ideas desde otra visión, ¿sí? Siempre digo, como más descansada, distendida, que puede generar valor dentro del proceso productivo. Bien, entonces, vamos a pasar acá, ¿no? ¿Cuál es la diferencia o qué vemos de distinto en la innovación abierta a partir de qué? De todo lo que dijimos de la innovación cerrada y también de todo lo que estamos hablando de estas nuevas tendencias, ¿no? Entonces, lo que podemos ver es que ahora la empresa se abre. Antes era cerrada y cuidaba lo que estaba desarrollando y tenía total control sobre todo este proceso de ideación, investigación, desarrollo y salida al mercado. Ahora la cosa es mucho más porosa, ¿sí? La empresa va buscando ideas del exterior, va teniendo un feedback constante con el exterior para poder hacer este ajuste, como siempre se dice, ¿no? Ajuste producto-mercado en tiempo y forma, ¿sí? No quedar atrasado, no quedar fuera de tiempo con las necesidades. Y por supuesto esto tiene puntos a favor y puntos en contra, porque claramente en este ida y vuelta se pierde ese grado de control que se tenía en los procesos de innovación cerrada, ¿sí? O sea, hay podríamos decir, un costo-beneficio, ¿no? Tengo beneficios por algunos lados y claramente puede haber costos, como en este caso un menor control. Tanto en los proyectos en general como lo que es en la comercialización. Y quizás este tipo de innovación no sea la mejor o el mejor proceso para elegir para el caso en que el producto o el servicio del que estemos hablando tenga algún tipo de posibilidad de protección intelectual, ¿sí? Así que, a ver, vamos a ver si mi compu lo permite. Bueno, esto está desordenado. No se me... A ver si tengo otro... No. Vamos a tener que mirar este grafiquito medio desordenado. Pido disculpas, pero no se me actualizó la presentación.
Pero bueno, lo importante de esto es ver que ese embudo que veíamos antes, que era totalmente cerrado, empieza a tener como agujeritos, como si fuese un queso gruyère, ¿sí? Y entonces empezamos a ver que en realidad la innovación en sí pasa a ser un producto, pasa a ser un commodity, y este commodity en realidad puede tener posibilidades de comercialización en cualquier momento, es decir, no solamente entraban por acá ideas, pasábamos por los procesos de investigación y desarrollo, y si no llegaba al mercado con éxito no se podía hacer nada, sino que pueden entrar y salir ideas, procesos, cuestiones, modelos de negocio, en cualquier momento de todo este proceso, ¿sí? Entonces, esto permite la posibilidad de, a ver, generar innovaciones mucho más rápido, que de alguna manera esas innovaciones quizás no sean propias de una sola empresa, sino de un cúmulo de actores, que ahora vamos a ver quiénes pueden ser, y que además generen distintos tipos de productos, ¿sí? Que pueden ser, no sé, por ejemplo, algún tipo de licencia, ¿sí? Algún tipo de resultado de la propiedad intelectual, algún tipo de diseño industrial que se comercialice, y no directamente el producto, sino la licencia. Se pueden generar spin-off, es decir, que a partir de una línea de investigación puedan salir algunas otras empresas vinculadas con otros proyectos, ¿sí? Que tomen su propia vida y que se desarrollen a partir de, digo, de una línea de investigación, de un producto, de una mejora. Entonces, ya el camino no es tan lineal, no tenemos una sola entrada y una sola salida, sino que existen muchísimas más posibilidades a partir del uso de este tipo de innovación, ¿sí? A ver, este inicio del embudo está siempre nutrido por distintos jugadores, ¿sí? Acá yo dejé estos nombrados, desde empleados de la propia empresa, los clientes, competidores, con la famosa, esta palabra, ¿no?, nueva que se llama competición, que tiene un poco de cooperación con competencia, ¿sí? El típico triángulo de Sábato, donde se empiezan a juntar tanto empresas, ¿no es cierto?, o sea, el sector privado con el sector público, ¿sí? Y con el Estado para generar innovaciones o mejoras para ciertos sectores o con ciertos intereses estratégicos. Entonces, esto de abrir la participación a otros, trabajar en conjunto, esta nueva lógica colaborativa es la que permite adentrarse en estos modelos de innovación abierta y también a nuevos modelos de negocio que pueden resultar, bueno, en distintos productos y servicios, no solamente en un producto puesto en el mercado, ¿sí? Y para eso, antes de terminar lo que había preparado para hoy, quería mostrar, a ver, voy a dejar de compartir esta pantalla para compartir, a ver, para compartir el escritorio. Esto lo voy a minimizar y mostrarte, por ejemplo, ahí estamos, esta página, donde muestra de alguna forma distintas formas, ¿no es cierto?, como dice acá, ¿no? 5 metodologías de innovación abierta. Bueno, acá vemos un poco mejor el grafiquito de la innovación abierta, que vuelvo a pedir disculpas que no se me actualizó el PowerPoint. Y, por ejemplo, a ver, y claramente acá empezamos a hablar de esta cuestión, ¿no?, de la gestión del conocimiento. Ya a partir de ahora, en este proceso de innovación abierta, vemos y se le da mucho valor a lo que es el conocimiento, ¿sí?
y a su administración, y al pasaje de lo que se llama conocimiento tácito al conocimiento explícito, ¿sí? Para después lograr que eso se transforme en algo concreto que efectivamente cree valor en el mercado. Entonces, ¿qué metodologías puede haber? Quizás esto a ustedes les suene conocido, ¿no? Empiezan a existir llamados para participar en, por ejemplo, ideatones, ¿no? Eh, por ejemplo, para zonas rurales se suele, por ejemplo, donde yo vivo, en Bahía Blanca, cada tanto existen este tipo de, podemos llamarlo concursos, desafíos, ¿no? Ideatones, hackatones, bueno, expedición de datos, challenge, otros desafíos, donde se proponen ciertos temas, ciertas problemáticas, y se les pide a las personas interesadas en participar que propongan soluciones, ¿sí? Vinculadas, por ejemplo, a la tecnología para abordar cierta problemática que tiene un costo interesante o importante, y ver de qué otras formas se pueden solucionar estos, ¿no? Entonces, hay, por ejemplo, parcialmente para estudiantes existen interesantes desafíos como son las 24 horas de la innovación, el rally latinoamericano de la innovación, donde organizaciones y empresas proponían sus problemáticas y existía un tiempo acotado para que los grupos que estaban diseminados por distintas partes del mundo o de Latinoamérica, para el segundo de los casos, armen un proyecto que tenga sustento técnico y sustento económico para solucionar ese problema. Esos grupos, bueno, había distintas instancias, iban pasando, ¿sí? Como si fuese un torneo, hasta elegir el ganador a nivel mundial, para el caso de las 24 horas de la innovación, o latinoamericano para el rally, y bueno, y obtenían un premio, pero claramente esa solución pasaba a ser parte de las posibles soluciones que esas organizaciones iban a adoptar para resolver los problemas que los aquejaban, ¿sí? Así que ahí tenemos estas 5 metodologías, y también traje esta página para hablar de esto, ¿no? De la era del prosumidor, ¿no? Del prosumer. ¿Y qué es esto? Y bueno, y justamente esto tiene que ver con la lógica también de la innovación abierta, de pensar, fíjense, acá está la definición, fíjense, el prosumidor o prosumer es el consumidor que también produce, ¿sí? Por las cualidades de sus contenidos y su capacidad para elevar los niveles de confianza de una marca entre el público, es un aliado o un embajador en potencia. Entonces, acá tenemos esta cuestión de tanto que los consumidores somos cada vez más profesionales, ¿sí? Y tenemos la capacidad de realizar críticas constructivas o bien sugerencias a estas empresas para que mejoren sus productos. Entonces ahí estamos en un contexto de innovación abierta, pero también, o sea, esto sería la parte de la base, ¿no es cierto?, del inicio del embudo, pero también fíjate que podemos pensar inclusive en esta salida, en la parte de comercialización, porque los consumidores mismos hoy se vuelven referentes a la hora de la venta, ¿no? Y ahí estamos hablando de estos influencers que son consumidores, que tienen poder sobre el mercado y que las empresas los usan justamente para poder instalarse y posicionar sus productos y servicios ahí. Entonces, ahí estamos viendo cómo en el día a día estos procesos innovadores, tanto en la producción como en la comercialización, como en el desarrollo de ideas eh, vinculados a la innovación abierta, están en nuestro día a día, ¿no? Sin darnos cuenta, esto ya nos está acompañando. Bueno, y para terminar, me gusta esta diapositiva, a ver si la podemos ver bien. La voy a dejar ahí. No sé si la estás viendo, Mati. Entiendo que sí. Fíjate qué dice, está muy bueno. Dice, compartir, a ver, ahí te leo. Sí, se ve buenísimo. Dice,
compartir aporta grandes beneficios a la sociedad, ¿sí? Conduce a la innovación adicional, o sea, estamos hablando de la innovación abierta claramente. Dice, las ideas se superponen, ¿sí? Las invenciones ahora, esto me parece muy bueno, los inventos, que hemos hablado de eso, las invenciones dependen de avances creativos anteriores, es decir, esta innovación abierta se ve como una especie de escalera, ¿no? Donde desde el escalón anterior se va construyendo, ¿sí? Y acá da un ejemplo musical que dice, no habría jazz sin blues, ¿no es cierto? Y esto te da una pauta de esos escalones y de esa innovación, ¿no es cierto?, que viene a partir de conocimientos previos. Dice, hoy en día la innovación se refiere menos a los descubrimientos totalmente nuevos, la verdad que cada vez es más difícil, ¿no?, una innovación radical, ¿sí?, y más a la combinación inteligente, ¿sí?, y a la extensión de ideas existentes. ¿Sí? Así que claramente tiene que ver con esto, ¿no? La innovación abierta permite sacar lo mejor de muchos, podríamos decir, cerebros, de muchos conocimientos, de muchas habilidades, que todos aportan en conjunto hacia el pasaje por ese proceso de investigación y desarrollo y después de comercialización, y que también generan modelos de negocio que suelen ser o pueden ser también disruptivos, ¿no? Como por ejemplo, podemos pensar en el software libre, o hoy en día ya podemos hablar de la blockchain y todas las oportunidades de negocio que existen sobre ella. Bueno, un montón de cuestiones que seguramente cambian la forma productiva, eh, la, el desarrollo de productos y procesos y el rol que tienen los distintos jugadores dentro de todo ese proceso, que antes estaba solamente o era exclusivo para los participantes de una organización, ¿sí? Así que bueno, más o menos eso es lo que había preparado para hoy, como para darles una pequeña explicación resumida, ¿no?, de qué estamos hablando, de la comparación de una y otro tipo de innovación, pero bueno, ¿qué hay en el medio? ¿Por qué? ¿Qué pasó de un día para el otro? ¿Se dejó de hacer innovación cerrada para pasar a la abierta? No, hay un porqué, y eso era un poco lo que les quería contar. Así que, Mati, contame a ver si tenés algo. Vamos a grabarlo esto. Entonces, decíamos, las ideas no se pueden patentar, ¿sí? Pero, por ejemplo, en estos hackatones, desafíos y demás, en las bases y condiciones que proponen las empresas para este tipo de concursos, ¿no?, que cuando cualquiera de nosotros se inscribe, están las bases y condiciones, muchas veces ahí dice, ¿sí?, que la propiedad intelectual de todas las ideas presentadas van a ser parte o van a pasar a ser dominio de esa empresa o de esa organización, ¿sí? Entonces, ahí estamos en una situación compleja. Muchas veces me ha pasado que han aparecido, por ejemplo, hackatones vinculadas al agro, ¿no? Donde se buscaban soluciones tecnológicas para aumentar la productividad. Y quizás había gente trabajando en proyectos de ese tipo, y me preguntaban, ¿no? ¿Qué hago? ¿Me anoto o no me anoto? Porque puede estar muy bueno el proyecto. Claro, sí, pero hay que justamente evaluar bien las bases y condiciones. ¿Por qué? Y porque por ahí tu idea, tu proyecto pasa, ¿sí?, o capaz que es el seleccionado o el ganador, pero te llevas un premio, ¿sí?, pero si las bases y condiciones dicen que esa idea pasa a ser de dominio de la empresa que lo organiza o de la organización que lo está haciendo, que lo propone, bueno, ya está, vos aceptaste y listo. Entonces, ahí estamos en una situación donde es muy necesario conocer cómo va a ser ese proceso. Es decir, si estamos en un momento de generación
de ideas, ¿no es cierto?, tipo design thinking, ¿no es cierto?, donde, bueno, lo que se busca son ideas y punto, y cada uno después verá si las lleva adelante o no, y si la concreta, si después la protege con cualquier mecanismo de propiedad intelectual, o si esto está financiado por un alguien que en realidad lo que está haciendo es innovación abierta. ¿Sí? No sé si te quedó claro esa situación. Otra cosa que se suele hacer también para las grandes organizaciones, lo que suelen hacer para innovar, es comprar a pequeñas startups que son innovadoras por el solo hecho de ser chicas y nuevas. Entonces, directamente, o sea, a diferencia de esto que decíamos, ¿no?, que estamos en un proceso de ideación de alguna manera se incentiva el desarrollo de ideas y esa organización va tomando ideas para sí, pero otra cosa que se puede hacer para tener ideas frescas es justamente esto, ¿no?, comprar pequeñas empresas que tengan ya desarrollos avanzados, y bueno, y directamente se compran, ¿no? Ahí sí se pasa la propiedad de esa primera empresa creadora originaria a otra, no sé, que la podemos imaginar mayor, ¿no?, porque tiene que comprarla, pero bueno, tenemos casos conocidos, ¿no? No sé, el primero que se me ocurre es este de WhatsApp, cuando fue vendido a Facebook, y tantas historias similares, ¿no?, de pequeños desarrollos que fueron absorbidos por otras grandes empresas, que es una manera de innovar también, ¿sí? YouTube también, claro, por eso, fíjate que es algo bastante utilizado, y que eso también acorta ese embudo de la innovación, ¿no? Como pasa a estar abierto, bueno, acorta esos tiempos que se dan hasta la salida al mercado o hasta la monetización de ese modelo de negocio, ¿sí?, hasta la efectivización de ese modelo de negocio. Entonces, en todo esto pasa a jugar un rol enorme, súper importante, todo esto que tiene que ver con la protección de la propiedad intelectual, ¿sí? Para todos los jugadores, tanto para quizás un emprendedor o alguien muy creativo que de pronto tira ideas, y bueno, hay que ver si se puede quedar con algo de lo que generó, como para, bueno, nosotros mismos si participamos de algún concurso, o si somos una empresa que quiere ser absorbida por otra más grande. Todo esto es necesario o conocer bastante del tema o tener alguna persona o un equipo de trabajo que nos vaya apoyando en estas cuestiones, digo, para que no nos vaya mal, básicamente, o para saber dónde estamos, en qué situación estamos, ¿sí? Muy buena la pregunta, Mati. Excelente pregunta.